Egunon, Cloak and Dagger. Juego secreto para mí juego secreto, aunque tuvo en Hispanoamérica otro nombre, que ahora no recuerdo, que es una adaptación de una novela de Boy Cried Murder de Cornell Woolbridge, que fue ya establecida en el año 49, en el año 66 y en el año 70. Tenemos esta película del año 84, una historia de espionaje y aventuras dirigidas por Richard Franklin, y a la que podemos hacernos una pregunta sencilla. Tenemos en el año 1982 un éxito rotundo y claro como es E.T., con el personaje de Henry Thomas y Drew Barrymore, y luego Peter Coyote, también dando salero y color con aquella película de Steven Spielberg que iba a tener otro desarrollo, pero al final acabó teniendo respecto a las circunstancias y vicisitudes que tuvo respecto al rodaje el año anterior de 1981 con Indiana Jones y su necesidad de hacer algo distinto, más family friendly. Tenemos E.T. en el año 82, un éxito de la leche, de la Virgen, que algunos llegan a decir que tendría que haber ganado la mayor parte de los Oscars que se llevó Gandhi, porque supuestamente Gandhi ya no se acuerda a nadie y E.T. es una película inmortal. Ciertamente es una película muy importante para la historia del cine, con ese E.T. como elemento de cinematografía que trasciende la película y trasciende los tiempos. Luego tenemos en el año 1983 una película que no llega a ser tanto, pero es un clásico más o menos de los años 80, como es Wargame, juegos de guerra, con el Matthew Broderick, y bueno, pues aquella historia respecto a la UPR y la posibilidad de que un juego desencadenara la Tercera Guerra Mundial. Vale, dos éxitos, ET en el año 82 y Juegos de Guerra en el año 83. ¿Qué tenemos para el año 84? Pues imaginen que hubieran follado ambas películas y que hubieran dado, pues hubieran dado Cloak and Dagger, Juegos Secretos, para mí. Es una película que, sin embargo, es para mí ciertamente especial. Tengo un cierto cariño a la forma visual que la vi y el momento en el que la vi, supuestamente, seguramente, bueno, en mi juventud. No es una película, por tanto, excesivamente innovadora, no es una película excesivamente agraciada, pero bueno, ahí está, en la que tenemos a el personaje de Elliot, en la película de E.T., de Sir Henry Thomas, y un personaje completamente distinto al de Drew Barrymore, porque supongo que no estaría disponible en esta Cloak Dagger. Es el personaje de Shelby Leverington como Marilyn Gardner, que luego la tendremos como oficial en una serie de Star Trek a finales de los años 80. Estará de oficial en el Enterprise, ni más ni menos. Pues en este año 84 era una chiquilla que, bueno, pues trataba de hacer un presunto papel como el de la hermana de Elliot en E.T. Y ahí tenemos el ámbito, evidentemente quitando al extraterrestre por la figura de un trasunto del padre respecto a esa dualidad que luego comentaremos. Porque el inicio de la película es bastante significativo y transmite lo que tiene que ser el concepto al que te acerques. Hay un escenario, supuestamente en algún país del este europeo, en el que hay una fiesta, más o menos, en la que en la embajada soviética hay bueno, pues, un evento social y un agente norteamericano en un avión que circula por arriba, sorprendentemente, va sobre espacio soviético, o del Pacto de Varsovia, que para el caso es lo mismo,
se lanzan paracaídas, supongo como venganza, para que la película de James Bond, en la que cae con el paracaídas, con la bandera británica, pues este cae con el paracaídas de la bandera estadounidense. Ahí muy patriótico. Y bueno, pues le vemos como se acerca a un coche que entra en la zona de la rotonda esta de entrada de las casas. Y es curioso porque en la banderita de delante del coche es la bandera de la República Islámica de Irán. Y de ella sale alguien que es más bien un jeque árabe de las monarquías del petrodólar. No puede ser Arabia Saudí, Emiratos Árabes, en ningún momento, ni en ningún lugar es un señor chií de la República Islámica de Irán. Es absolutamente irracional. Pero es que luego sale un nazi con el uniforme nazi. Sí, ciertamente es cierto que en el año 1939 el embajador nazi en Irán les sugirió el cambio de nombre del país de ser Persia a Irán porque eran de ascendencia ciertamente aria y para unirse a la ola del futuro pues establecer un nombre más cercano a los amos futuros del país y el país cambió el nombre. Ciertamente hay una cierta vinculación conceptual, pero la novela y la película seguro que no establecen esa circunstancia, sino el hecho de la fantasía que posteriormente veremos. Aparece ese nazi con un maletín que el protagonista de esta trama le quita, con un reloj casi como el de James Bond. No se ve la mano cortada ni en ningún momento. Aparece una señorita que parece también de las películas de James Bond, con su traje de fiesta de gala. Pues ahí y va después tratando de escapar el agente norteamericano, y en un momento dado vemos dos grandes cosas, una naranja y una amarilla, corriendo sobre una puerta que se ha cerrado, tratando de golpear a nuestro protagonista, en parte como aquella montaña, aquel bloque de piedra que corría en el año 81 para atrapar a Indiana Jones en el inicio de aquella película. Y vemos como el personaje sale por los aires y vemos que es un juego. Es un juego que están haciendo en la trastienda de una tienda de videojuegos en ese año 84, con un tipo de gafas, con cristal de culo de vaso. Y claro, vemos luego que el personaje de Henry Thomas pues es sufridor de la pérdida de su madre. Ha perdido a su madre y se refugia en el mundo del juego y de la diversión para no afrontar la realidad triste y dolorosa que su querida madre no está y tiene que convivir con su padre. Es un trasunto en cierta medida con esa obsesión que tiene Spielberg, aunque contada de mala manera y de manera distinta respecto a la ruptura familiar que está tanto en E.T. como en otras películas de su fábrica de sueños, como era el Amblin y luego DreamWorks. Vemos, por tanto, fusionados esos ámbitos porque la trama del videojuego impulsará a que en un momento dado se encuentre con un videojuego que le da un tipo combata, un científico que está bajando las escaleras, le matan y todo aquello que pasa al principio. Y a través del juego hay una trama de espionaje que se establece respecto a ese juego de espejos de quién dice la verdad y quién no, porque pareciera que como es un niño que ha sufrido la pérdida de su madre, pues no merece la credibilidad de nadie, y menos de su padre. Y por lo tanto, pues tenemos esa dualidad respecto a la credibilidad o no de los menores cuando dicen según qué cosas que aparentemente son fantasiosas. Y luego tenemos una playa evidentemente de secundarios, porque el padre del personaje de Henry Thomas es el
eh, que gestiona la UPR en la película Juegos de Guerra. Por eso he dicho el maridaje de Juegos de Guerra con ET. Y tenemos esta Cloak and Dagger, que el significado es algo clandestino, secreto, unas operaciones encubiertas. Luego han hecho otras cosas con este título. El videojuego Cloak and Dagger fue aparentemente algo real de la empresa Atari, hecha para el Atari 5200, un juego de arcade que bueno, pues quizá no fue completado nunca. El desarrollo, pues bueno, cosas que pasan en la vinculación de la realidad con el cine y lo que pasa o no puede pasar. Así pues tenemos eso, tenemos una película de 101 minutos que no debió de ser un gran éxito, adaptación de esa historia de The Boy Cried Murder, como cuando alguien grita fuego en medio de una sala, pues nadie se va a poner a investigar si es verdad o falso, sino la gente tratará de alcanzar la salida de emergencia más próxima y desatando el pánico en la sala. Pues cuando un niño grita asesinato, pues lo más tendente es a creerle, aunque luego pueda ser que no y luego pueda ser finalmente que sí, porque la reflexión que me lleva respecto evidentemente a esta película, más allá de utilizar la ciudad de San Antonio, Texas, que a mí me gustó mucho y me dieron ganas en cierta medida de alcanzarla, aunque posteriormente vi una ciudad de Venecia y sus canales son evidentemente mucho mejores que los de San Antonio, porque vemos aquí un viaje en barquita a través del río que fluye por San Antonio, Texas, y además vemos también el Álamo, que es curioso porque luego será fondo cuando George Bush dé su histórico discurso tras los sucesos del Katrina en septiembre del 2005, con una iluminación espectral, daría en aquel mismo lugar, el Álamo, su discurso televisado, que bueno, pues ya había visto el lugar en esta película de Cloak and Dagger, Juegos Secretos. Las reflexiones: los juegos son para los niños y hay un momento dado en el que tienen que madurar y dejar toda esa etapa atrás. Pero no debería de ser tan así, porque es el niño, el papel de Henry Thomas, es decir, el papel de Davy Osborne, Davy Osborne, como, si oyes la versión original Jack Flag, se puede entender como Jack Black, Jack como Black como en la propaganda comercial. No es Jack Black y no es David, es Davy, D-A-V-E-I, Davy Osborne. Hay una pelota de béisbol que tiene nombre puesto y está claro. Supuestamente hay que eliminar todos esos juegos porque son cosa del pasado, como el personaje de Jack Flag dice cuando está muriendo y desapareciendo, en favor de un personaje de Hal Osborne, que es miembro de las fuerzas aéreas y que será fundamental para el final de la película, que los héroes de verdad son de carne y hueso y que hay que tener mayor apego a la realidad y no escaparse a los mundos de fantasía. Pero es precisamente Davy el que acaba por resolver el problema de seguridad respecto a los planos que están ocultos en ese juego de Cloak and Dagger, respecto a un avión secreto que tiene una cierta pinta por el Blackbird, aunque supongo que no será exactamente el mismo. Un avión súper secreto de espionaje sobre las cabezas de los comunistas en esa época de la Guerra Fría de los años 80.
Por lo tanto, esa lectura simplista y simplificadora de que los juegos de niños hay que dejarlos atrás y porque eso es madurar y crecer, pues no debería de establecerse sino como una capa intermedia de lectura a la que le superpone como una cebolla otra lectura más sosegada de que hay que asumirlo con normalidad, todas esas vicisitudes y circunstancias. Lo que hay que dejar atrás es encerrarse en lugares secretos y en cosas del interior de la persona, y hay que externalizar y exteriorizar los sentimientos para poder tener una vida ordenada y un pensamiento ordenado y en una relación con los demás más sana y alegre. Lo curioso es que al final de la película, y a diferencia de lo sucedido con Spielberg, con una familia que es monoparental femenina con la hija, el personaje de Marilyn Gardner, y el personaje de Osborn, pues da la sensación de que igual acaban formando de dos familias una única familia por fusión, pero eso ya no lo vemos, eso cada cual a la imaginación posterior del espectador. 100 minutos, una película de los años 80 con regusto a Guerra Fría, a pesar de que es un aspecto secundario y simplemente de contexto, en el que al fin y al cabo tratan de explicar la trama de David Osborn y Marilyn Gardner respecto a su interacción como jóvenes, sobre todo David, que ha tenido la pérdida de su madre, respecto a cómo desarrollarse como personas y en su futuro personal y siquiera incluso hasta profesional, y el impacto que tiene en la realidad las cosas que aparecen en la realidad y son inevitables y hay que saber digerirlas y convivir con ellas y sobrevivir a ellas. Y sin más, aparte de sugerir que la gente que le guste ET del 82 y Juegos de Guerra del 83 acerque esta película del 84 y que la valore y como elemento propio de los años 80 y como elemento propio de la Guerra Fría y del contexto en el que se establece. Sin más, es que ricasco, agur bat, beti helpean.